Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros el epígrafe se llama Fueron esclavos los constructores. Yo he puesto los albañiles porque constructores, pues me parece un eufemismo un poco fuera de lugar, ¿no? Los que eligieron las pirámides y yo en absoluto. Lo que pasa es que hemos visto demasiadas películas. Nuestro imaginario, voy a hacer que venga un poquito de luz. Nuestro imaginario se configura en torno a muchísimas películas, por lo menos el mío, que nací en la época del pop y todo era cine, televisión, etcétera. Entonces, muchas veces si me preguntas cuáles son mis libros preferidos, no estoy segura si lo he leído o lo he visto en una película. Bueno, pues con el caso de Egipto, que vimos Sinuel, Egipcio y tantas producciones, ¿no? Pues salen como capataces pegando latigazos a obreros. Y eso para nada se atiene a lo que fue la realidad, entre otras, porque nosotros vemos el mundo a través de los ojos de los griegos. Keops se llamaba Khufu o Kuku, una cosa así. Ni siquiera se llamaban, Akenatón se llamaba Akenahum, y Tutankamón se llamaba Tutanhamón, pero o sea, nada, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. En el caso de Egipto no es ninguna ficción, o sea, realmente yo pienso que en el caso del Éxodo, si es que existió, que seguramente sí, pero de otra manera, posiblemente fue un convenio colectivo en el que la patronal y los trabajadores no llegaron a buen fin y se la aspiraron. No sé, espero que no me oiga ningún judío, pero creo que si algo se caracteriza la lengua semítica es porque son la mejor lírica del mundo, tanto pues tenéis el cantar de los cantares. Entonces, claro, se magnifica todo, como pasó un poquito también con Homero y la guerra de Troya, que no fue para tanto, pero se magnificó, se infló, ¿no? Y nosotros lo leemos a través de esos ojos y nos parece ¡buah! Una hecatombe, pero no, chicos, eso es fruto de los poetas que saben hacer de mangas capirote. Bueno, en el caso de Egipto, voy a decir una cosa, muchísimos pueblos los conocemos, Mitani, etcétera, etcétera, los conocemos a través de la correspondencia que tuvieron con Egipto, porque Egipto era un lugar bastante desarrollado, con bastante cultura, y entonces tenía unos escribas, unos funcionarios, etcétera, y era muy minucioso inventariando. Eso nos ha beneficiado, porque estos países que no tenían literatura o que no la usaban o yo qué sé, o que no tenían alfabeto, o que eran desconocedores, pues si no hubiera sido por estas cartas y yo qué sé, que nos hablan de los vínculos de la hija del rey Mitano con el faraón, etcétera, etcétera, pues no hubiéramos sabido de la grandeza y de los pactos de estos pueblos de alrededor que también fueron poderosos, ¿no? Yo qué sé, los hititas y tantos y tantos. En el caso de las pirámides, que ahora os lo voy a contar, que es más largo si un día sin pan, pero voy a intentar ser breve, he de deciros que había todo un organigrama sofisticadísimo. Aquí no hay extraterrestres, aquí son terrestres, de capataces, subcapataces, encargados, cuadrillas. Y además, las cuadrillas que se dedicaban al norte digamos, de la pirámide no tenían nada que ver con la cuadrilla que se dedicaba al sur, y todas tenían nombres. Los borrachos de no sé qué, te ponían un nombre muy gracioso, o sea, eran seres humanos. Y después se ha visto también, se han descubierto la publicidad, se han descubierto cementerios que hablan de lo que fueron esos trabajadores. Entonces pues se ve que tienen artrosis en las rodillas, tienen las espaldas dañadas, porque tened en cuenta que estamos hablando de sillares que pesan barbaridades y que sí, era arenisca. Bueno, digamos, todo hay... Hubo descubrimiento en 1980 de lo que eran estos cementerios de albañiles que estuvieron trabajando en las pirámides. No solamente de albañiles, hay también, como si dijéramos, capataces más poderosos, porque había todo una jerarquía. Y también le voy a decir una cosa, Heródoto pues también tiene una imaginación prodigiosa y nos cuenta unas cosas un poco fantasiosas, porque se ha calculado, nos habla de cientos y cientos de miles de constructores de las pirámides. Él fue bastante tiempo después de haber sido construidas las pirámides, y entonces lo que pasa es que recogió
testimonios orales, pero todo parecido con la realidad, es mera coincidencia. A los empleados se les vestía gratis, o sea, se les daba ropa, se les daba de comer y se les daba además un sueldo. Y de hecho, hay cartas de muchos de estos capataces diciendo que no han recibido la ropa de sus empleados. Es más, os diré una cosa: había un servicio de panadería, un servicio de tintorería, vamos, tintorería entre comillas. Había que tener en cuenta que hay un ramal del Nilo que entra, con el cual, digamos, se desempeñaban, que dicen en América, me hace mucha gracia, se desenvolvían para transportar, digamos, de las canteras cercanas, sillares de arenisca, pero tener en cuenta que el interior muchas veces era recubierto por, digamos, piedra más noble, la arenisca. La parte de fuera de las pirámides, hasta, no sé si el 17 o el 18, eran blancas, porque el hijo de Saladino quiso destruir una y claro, no pudo. Antes se moría que terminar de destruir la pirámide, pero sí que le hizo daño, ¿no? Entonces estaban cubiertas de roca caliza blanca que fulguraba con la luz solar. Todo eso se quitó y, digamos, se recicló para construir viviendas. Se les robó muchísimo a las pirámides, pero así todo, tener en cuenta que son unos sillares tan gigantescos y transportarlos no es fácil, afortunadamente, para todos. No sé qué puedo contaros más. Bueno, ahora me iré acordando de cosas. Solamente deciros que en Egipto había toda una escala, digamos, laboral sofisticada, muy moderna, y además de eso había, como si dijéramos, un proyecto con unos planes y que también había épocas que había más trabajadores y se ha llegado a la conclusión que es cuando, digamos, en la crecida del Nilo los labradores no tienen ocupación y entonces aprovechan para ganarse un dinerillo. Eso lo he visto yo en mi tierra también, no lo he visto porque era anterior a que yo naciera, pero sé que existió porque los labradores aquí pues eran gente muy modesta y entonces lo que hacían es que, digamos, en época entre cosechas, pues o trabajaban en la mina o se iban a Orán, que estaba cerquita, a pocas horas de aquí, de mi tierra, África, que estaba muy pujante, que estaba creciendo muchísimo, muchos de ellos acabaron quedándose allí y trabajaban en los atochales de esparto. O sea, quiero deciros que estaban pluriempleados porque tenían una familia, me imagino que querrían pues que su familia viviera lo mejor posible como todos los padres de familia, o no sé, o construirse una casa mejor, tantos y tantos planes, eran jóvenes y lo que hacían, digamos, era pluriemplearse. Entonces, en Egipto debió de ocurrir algo parecido con los agricultores. Y diciendo estas palabras, voy a ver si os lo cuento, es un poquito largo, pero voy a ver si lo abrevio un poco. Bueno, solamente deciros que son muchos los mitos que giran en torno a la construcción de lo que son las pirámides de Gizeh en Egipto. Ya sabéis que hay unas pirámides que son más famosas que otras, entre otras porque aquí está como la investigación, ¿no? Acierto error. Hasta llegar a las pirámides de Keops o Khufu, Kefren y Mikerino, pues que nadie se llamaba así, pero bueno, hubo unas pirámides previas que el tiempo ha derruido, las pirámides rojas, etcétera, etcétera, o que sencillamente pues se vinieron abajo o se han medio deshecho. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por la pirámide de Gizeh en Egipto, pero tal vez el más extendido es el de que los albañiles fueron esclavos del faraón, jamás, de los jamases. Pero, mirad, el problema de esclavitud, por el que Roma también dejó de tener esclavos, es el incentivo. Cuando un trabajador tiene el incentivo de mejorar, trabaja más horas de las que le tocan por tal... Yo tengo familia que trabaja, mis hijas. Entonces, muchas veces ese incentivo de querer tener unas comisiones más altas, etcétera, hace que trabaje más horas de las que le toca. Y entonces, claro, si tú tienes un esclavo que haga lo que haga, nunca va a dejar de ser esclavo, pues no tiene ningún incentivo. Entonces, tiene una razón de ser que todo esto, aparte que es que también tenemos una visión muy lineal de la historia y también vemos muy con los ojos de los griegos que unas veces son más rigurosos y otras veces son más mentirosos, sin mala intención, sencillamente lo ven con sus ojos. Bueno, 2000 años después de que fuera erigida la Gran Pirámide, Heródoto viaja a Egipto y se fascinó totalmente con la construcción. Es para eso. Y preguntó, estaba cubierta de piedra caliza blanca y entre medio del desierto refulgía. Y preguntó a los egipcios cómo se hizo aquella obra tan monumental y tan descomunal, ¿no?
tan faraónica, nunca mejor dicho. Y lo que pasa es que Heródoto pensaba que el faraón que ordenó su realización solo podía ser un tirano que había esclavizado a su pueblo, porque claro, para gente maravillosa ya estaban ellos, los griegos, y se acabó lo que se daba. El resto del mundo, no os creáis que somos tan diferentes a los que fueron ellos, ¿eh? Nosotros, los europeos, estamos convencidos que fuera de Europa, no sé, pues la gente pues no es un poco tonta, pero eso se llama el europeísmo, ¿no? Pero mira que lo decimos y lo repetimos, o sea, como que el mundo se configura en torno a Europa y no, afortunadamente no. Europa además ha quedado antigua. Bueno, la idea errónea de que levantaron, pero los griegos estaban convencidos que fuera de Grecia no había solamente bárbaros. La idea errónea de que miles de esclavos habían sido azotados despiadadamente, reflejada en algunas películas de Hollywood, como no, en nuestro subconsciente colectivo, ¿no? Nuestro inconsciente, surgen de estos relatos, como los antiguos egipcios apenas dejaron información, ¿no? Dejaron una información limitada, dejaron mucha información de otras cosas porque eran muy buenos funcionarios, pero de estos temas, pues como que no dieron, como que no les interesaba, ¿para qué? Sí que dejaron cosas, pero no dejaron detalladamente cómo se organizaba, cómo vivían los trabajadores de las pirámides durante mucho tiempo. Y Heródoto ha sido la fuente de referencia. Claro, llegó allí y dijo, oye, ¿esto cómo lo han hecho? Pues mira, tal. Este debería ser más malo que un dólar. Bueno, pues eso es lo que nos ha quedado. Voy a encender un poco la luz porque se está nublando. Un segundo. Aquí el estudio, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero sin embargo, os voy a decir una cosa, al final el tiempo lo pone todo en su sitio. Y entonces, pues investigaciones recientes, investigaciones arqueológicas me refiero, y el análisis de algunos textos, lo que pasa es que han arrojado otra interpretación de lo que fue y han quitado dudas. Eso, un punto controvertido es el del número de trabajadores. Heródoto es que mete la pata también muchas veces, pero bueno, es una fuente, también hay que tenerla en cuenta. Heródoto lo que pasa es que cuenta que el rey Keops ordenó a todos los egipcios trabajar para él. Pues ya está, lo dejéis todo, la agricultura y tal, que aquí vivimos del aire. Y Heródoto dice que fueron necesarios 100.000 trabajadores para llevar a cabo la construcción de su pirámide. Por su parte, Diodoro de Sicilia, autor de la Biblioteca Histórica, dice que toda la obra se acabó en 20 años con la ayuda de 360.000 hombres. O sea, le daban de comer y le daban ropa y le daban un sueldo, por decirlo de alguna forma. Entonces tenían panadería, sistema de lavandería, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy se calcula, con otros métodos y más fidedignos, que los empleados de la construcción, los albañiles de allí, de la Gran Pirámide, fueron entre 25.000 y 30.000, que son muchos, siguen siendo muchos, pero son muchos menos de las cantidades que habían dado esta gente. Muchos podrían ser trabajadores permanentes, pero otros habrían sido agricultores, como os he contado, que cuando el Nilo se colmaba, es que estoy todo el día con arqueólogos que están todo el día hablando de colmatado, colmar, y se me está pegando. Bueno, es posible que estos últimos se incrementaran durante los meses de crecida del Nilo, cuando el trabajo de los campesinos era cero patatero, se reducía y se quedaban disponibles para otros menesteres. Las edificaciones de la Gran Pirámide y de su complejo funerario asociado supuso un terrible desafío porque supone también, yo no sé por qué tengo familia de ingenieros y entonces cuando tienen que acometer una obra, antes de, digamos, de empezar, casi que se matan a trabajar para que todo esté organizado y todo funcione. Y así todo, siempre hay muchísimos imprevistos. Imaginar una pirámide de este tamaño en aquella época, que no tenían grúas ni. Bueno, para los egipcios de hace 4.500 años, pues debió de ser un desafío igual de gigantesco, pero fueron también muy modernos. Tal cantidad de trabajadores empleados en funciones muy distintas solo podía ser eficaz si estaban coordinados absolutamente a la perfección, si el sistema, digamos, funcionaba. No solo había que organizar a quienes trabajaban en las canteras, sino había que organizar también el transporte de la construcción
yo qué sé, mucho, mucho hilo, muchos flecos de todo ese entramado. Y bueno, y también los suministros de otros materiales de construcción, embarcaciones, yo qué sé, alimentos para esta gente, combustible, instalaciones de hornos metalúrgicos, porque tened en cuenta que estaban con cinceles de hornos y de hornos cerámicos, almacenes. 25 o 30 mil personas es un pueblecito grande, ¿eh? O permanente, o alojamientos para todos estos trabajadores que también tenían familia. Sin duda, el trabajo más duro era el de los canteros. Los distintos materiales de alabastro, granito, basalto. El granito, mirad, yo he trabajado el granito y necesita punta de diamante, que es más cara, y así todo se rompe y se destroza. O sea, eran maestros trabajando la piedra, porque el granito es durísimo. Además, desprende radiación gamma, como las centrales nucleares. Yo pienso en los ministerios de Madrid, digo, qué mal rollo. Bueno, basalto, que es roca volcánica. En Almería, mi tierra, es la única zona de roca basáltica de toda España, junto con Canarias. Tenemos roca volcánica, grauvaca o diorita, y se extraían de canteras algunas veces que estaban lejos, yo que sé, a cientos de kilómetros del Nilo, arriba o incluso en zonas desérticas a donde se enviaban expediciones. O sea, todo eso supone una organización de locos que estaban guiadas por jefes de tropas con un equipo compuesto por escribas, exploradores, soldados, canteros y oficiales. Eran muy modernos los egipcios, ¿eh? Absolutamente, hay 300 faraones. Entonces hay también una evolución y también son algunas veces diferentes entre ellos en su gestión, pero así todo son muy cercanos. A mí me resultan bastante cercanos. Durante los miles de años que los egipcios, lo que pasa es que extrajeron de las numerosas canteras. Ellos hablan de catarata, la segunda catarata, la no sé qué, porque el Nilo no sé cuántos miles de kilómetros tienen. Ahora hay otra presa en Etiopía y nos va a dar la risa, ¿eh? Porque ahí cada uno no para de poner presa. De luego, el Nilo se alimenta de los monzones y tiene un potencial de agua que es una locura. O sea, tiene potencial de agua para los etíopes, los siguientes y los egipcios, que no me acuerdo cómo se llama el pueblo que hay bajo de Egipto, que quise pasar y no fue posible. Bueno, ellos extrajeron de las numerosas canteras que tienen de granito en Asuán, la primera catarata del Nilo. Esta dura piedra era necesaria para erigir esculturas y obeliscos. Con esa piedra lo que pasa es que terminaban los interiores y que como nosotros en Bellas Artes pintábamos con pintura de pared y luego terminábamos con que se craquela, porque la pintura de pared no es pintura de cuadro, y se craquela rápido, y lo terminábamos con óleo. Y decíamos que había sido un cuadro al óleo porque estaba toda la parte de fuera, y es bastante habitual, queridos, cuando vayáis a comprar un cuadro, fijaros por favor que somos mala gente. Bueno, con este granito también hacían los obeliscos que están por todos sitios, por Londres, por Madrid, por yo qué sé, por el Vaticano, por Washington. Todo el mundo tiene obeliscos de los pobres egipcios. Y por Francia, bueno, fue empleada el granito también en las cámaras funerarias, en las pirámides de Keops, etc. Bueno, el director general de todo el proyecto constructivo era el inspector Gachet de todos los trabajos del rey. Normalmente lo que pasa es que solía ser familia, porque aquí todo queda en casa, ¿eh? En la época del faraón Keops, este cargo lo que pasa es que lo ejerce, ¿cómo se llama? Eminu, no me acuerdo cómo se llama, Emiunu, que era un miembro de la familia real que también fue visir. Este es bastante conocido. Es posible que hacía de arquitecto. Es posible que el príncipe Kaf dirigiera lo que era la construcción de la pirámide en la parte final del reinado de su medio hermano Keops. Ya sabéis, por ejemplo, no sé cómo funciona en otros países, pero aquí en España normalmente hay un promotor, digamos, que cuando van a hacer una construcción, que negocia con el banco unos créditos, etcétera, y después está, digamos, ese promotor, que es, digamos, el jefe, contrata unos constructores. La gente, cuando habla de constructores, no están hablando bien, porque a los promotores le llaman constructores, y sí, pero no. Entonces, contratan una empresa que, digamos, les va a hacer, o sea,
quedan en el precio los contratos, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí lo que pasa es que todo ese proceso estaba unido y, digamos, gestionarlo, negociarlo, tenía su aquel, porque lo tiene hoy día. Bueno, en un texto de la dinastía 6, un capataz se queja de no haber recibido la ropa para sus empleados, para sus obreros. Y debajo del inspector de todos los trabajos había una larga serie de inspectores de diferentes rasgos cuya función era supervisar el trabajo de los operarios. Había un jefe de panadero responsable de la distribución, de la producción del pan y su distribución entre los obreros, miles de piezas. Eso lo he visto también yo en un mercadillo en Egipto, que llevan como unos carros y van dando como si fueran unas pizzas y lleva de todo, lo que pillen. Entonces llevaban piezas de pan que se les ponía algo con los que se sustentaba a estos trabajadores. Si les daban bien de comer, trabajarían mejor, son trabajos durísimos. También habían los encargos de la producción de cerveza. Otro era el inspector de los lavanderos. Pues es que era una ciudad, 30.000 trabajadores, que en épocas tenían más, con la responsabilidad de recoger y de lavar y redistribuir lo que era la vestimenta, pobrecillo, de los trabajadores. Bueno, las fuentes mencionan igualmente los productores de cerámica, de las que ha quedado... Los egipcios eran muy, muy minuciosos inventariando, de las que han quedado miles de fragmentos. Aquí tengo yo mi cocina, que siempre tengo leche por ahí por medio, que han quedado, y té. Especialmente de los recipientes del pan, que se llamaba la bedia, y a los encargados de la obtención de combustible, a los aguadores que transportaban. Estamos en mitad del desierto, aunque haya un ramal que seguramente les proporcionaría también un poquito de humedad, que es bueno para respirar. El líquido en grandes recipientes cerámicos a lomos de burros desde el Nilo hasta el lugar de trabajo, o a los encargados de los diversos talleres de producción artesanal a los cuales los obreros enviaban las materias primas. Claro, porque es que esto tenía todo un proceso, para que después penséis que a partir de la revolución industrial, cuando empieza todo, el sistema de organización. Bueno, un documento, cualquier proyecto es complicado, un documento del siglo VI, hallado en Saqqara, es que ellos no tienen consonantes como buenos semitas, informa los fallos que en ocasiones pudiera haber en todo este entramado, claro. Inspectores y trabajadores de diversos tipos, habría una corrupción de una risa. Bueno, se trata de una carta en la cual un capataz del grupo de trabajadores de la cantera de Tura se queja a su superior por no haber recibido las vestimentas de sus obreros con el retraso que ello supone que estaba generando. Porque mirad, cuando trabajáis con la piedra, nosotros teníamos para lavarnos los ojos. O sea, lo mismo que pasa con el hierro, muchas veces estás trabajando con la piedra, aunque trabajes con, ¿cómo se llama? Con estas sierras, no me acuerdo ahora cómo se llaman. Bueno, el caso es que siempre también tienes que terminar con la mano. Y entonces todas esas astas, tienes que llevar gafas y así todo, se te clavan muchas veces. Bueno, quiero deciros que tenían que ir protegidos la piel, porque si no podían terminar con cortes, golpes, astillas de piedra por el cuerpo. Es bastante habitual, porque al golpear muchas veces hay vetas, o vetas incluso inesperadas que no se ven, y todo eso puede provocar que ese golpe que lanzas te lo devuelva, en fin. Quiero decir que tenía que llevar ropa sí o sí, porque les podía pasar de todo. Y bueno, este capataz se está quejando. Posiblemente lo que pasa es que la unidad laboral de mayor tamaño estaba constituida por unos 2.000 trabajadores, 2.000, que suma de dos grupos de 1.000 hombres. 2.000, la suma de dos grupos de 1.000. Bueno, gracias a unos grafitos hallados en la pirámide de, ¿cómo se llama?, de Miquerino, sabemos que uno de estos grupos llevaba el curioso nombre de borrachos de Miquerino. ¡Qué gracioso! Tenían hasta las narices. Y otros se llamaban los amigos de Miquerino. ¡Ah, qué pelota! A su vez, cada grupo estaba dividido en 5 cuadrillas. Como os he dicho, no hemos cambiado tanto. O filay de 200 hombres cada una. Yo a mi madre le estuvieron haciendo una reforma, entonces pues buscó precio, entonces unos chicos marroquíes, muy jovencitos, muy buena pinta, dijeron, nosotros se lo hacemos más barato y mejor. Y dice, madre, ¿quién va a venir aquí? Mi cuadrilla. ¿Y si me pasa algo? Y dicen,
Mi cuadrilla, yo respondo de mi cuadrilla, es mi primo segundo, mi no sé qué, no sé cuánto. Se lo hicieron de maravilla. Pues aquí funcionaban también con cuadrillas. Que es como funcionaban los españoles en los años 50, en Francia y todo eso. Pues iban también en cuadrilla con sus primos, sus tal, más cual, porque de alguna forma están estos trabajadores, muchos de ellos eran apirus, lo que luego serán hebreos, que se dice judíos porque estaban en Judea, porque emigraron allí las tribus, ¿no? Pero eran apirus, irían en cuadrilla. Tenían otra lengua, otras costumbres, etcétera. A los faraones les daba igual, si trabajaban bien, pues ya está. Bueno, los nombres que estas recibían eran, estas cuadrillas se llamaban, tenían nombres. Que eso también pasa en la época de las construcciones de las catedrales, solo que ellos firmaban con símbolos como, por ejemplo, yo que sé, un triángulo y dentro de un círculo, un cuadrado dentro de un círculo, yo que sé, se ponían así nombres muy sofisticados, estos masones. Bueno, el nombre de las cuadrillas era grande, asiático, verde, pequeña y última. Claro, pues la gente que estaría allí. Bueno, existían también grupos menores de 20 o 10 hombres que se sabe incluso que cada lado de la pirámide tenía un grupo asignado y eso eran inamovibles. Tenía su responsable y su equipo de trabajo, de igual modo que siglos más tarde se haría en el Valle de los Reyes, trabajaban exactamente igual. A ti te asignaban la zona norte y de la zona norte no te sacaban. Tenías que hacer un proyecto y eso había y eso había. La zona de la Valle de los Reyes fueron construidos por el lado derecho y otro por el lado izquierdo, y cada cuadrilla independiente de la otra. Una de las primeras cosas que descubre Lerner, que estuvo, se escribe Lehner, que estuvo en la ciudad perdida, fue la panadería. Me parece que fue por los años 60, los años 80, perdón, no sé si el 85, algo así, ¿eh? No me hagáis mucho caso, que no estoy segura. Bueno, pues que se han encontrado muchos hornos para cocer el pan y también hornos cerámicos. Claro, pues tendrían que beber agua y comer en algún sitio, un cuenco. Gracias a los grafitos y algunos documentos administrativos, lo que pasa es como los papiros de Abusir, se tiene cierta idea de cómo se organizaba la enorme red de trabajadores que era gigantesca, que estaban involucrados en la construcción de este proyecto, ¿no? Y sobre esta cuestión lo que pasa es que se ha arrojado aún más luz el diario de un capataz que se llamaba Merer, que estaba escrito a finales del reinado de Keops y del que unos arqueólogos franceses encontraron fragmentos en 2013 en el antiguo puerto faraónico de Wadi el-Jaf, a orillas del Mar Rojo. Dos yacimientos, me parece que yo de eso he hablado, dos yacimientos arqueológicos localizados en Gizeh ofrecen también una valiosa información sobre las construcciones de las pirámides. Estos son como un puzzle de muchas fichas que van uniéndolo. El primero es el cementerio encontrado en por Hadis, ¿cómo se llama? Sahib Hawass, el famosísimo, que parece yo que se le gusta más chupar cámara que el decirlo. En 1990, cuando tenía un cargo de poder y chupaba más cámara que nunca. Pero así todo, también encontró cosas, hizo cosas al sur del antiguo muro de piedra conocido como el Muro del Cuervo y que contiene además cientos de tumbas donde fueron enterrados inspectores, capataces, y se sabe por las tumbas, porque hay tumbas que son más lujosas que otras, y pequeños funcionarios y también albañiles. Ello lo que pasa es que permitió al arqueólogo estudiar, digamos, y comparar las patologías de muchos individuos de diversos estamentos, ¿no? Dentro de lo que son los constructores de la pirámide. Y se ha establecido así que los obreros tenían una esperanza de vida y una estatura más baja que lo que era la aristocracia. Estaban peor alimentados porque una pisita de pan está bien un día, pero todos los días hace falta proteína y más para el trabajo que ellos hacían. Y seguramente tuvieron una infancia con pocos aminoácidos, porque en la adolescencia los aminoácidos es lo que hace que un niño crezca. Bueno, era sensiblemente inferior a la de los nobles y que sufrían enfermedades degenerativas de las articulaciones, en especial artrosis en la columna y en las rodillas. Muchos además presentaban fracturas craneales o en las extremidades. Eso era reflejo de una jornada de trabajo durísima, de sol a sol. Su alimentación pues era muy carente, se basaba en el pan, las hortalizas, el pescado, pero claro, pescado y carne no comían todos los días, seguro.
y cerveza. Bueno, muchos de estos productos lo que pasa es que podían proceder de las fincas de cereales que tendrían el faraón para alimentar a estos. Es un esfuerzo titánico, la verdad, este proyecto. Heródoto lo que dice son datos curiosos. Os voy a leer. Dice, está indicado con letras egipcias en las pirámides cuánto en rábanos silvestres y en cebolla y ajo se empleó para los que trabajaban. Y si yo recuerdo bien, lo que dijo el intérprete al leerme las letras, se gastaron 1.600 talentos de plata. Pues bueno, pues a lo mejor es verdad. Porque aquí hasta que no nos encontramos la piedra Rosetta no empezó la egiptología, porque no sabíamos qué significaba. En el 1988, el arqueólogo que se ha encontrado, que se llama Mark Lerner, descubrió a 400 metros de la gran esfinge de Isep los restos de un poblado de obreros que debieron de trabajar en lo que fue la construcción de la pirámide de Keops. Y se han hallado habitaciones rectangulares que eran auténticos barracones aptos para albergar medio centenar de trabajadores que dormían sobre plataformas de adobe. Y en conjunto se podrían haberse alojado en ella unas 2.000 personas, unos 2.000 hombres. Otras viviendas pertenecientes a los inspectores y artesanos tenían bastante mejores condiciones, pues, como hoy día, y muchas más habitaciones y mejor iluminadas. Incluso tenían patio interior. Todas estas viviendas lo que pasa es que estaban asociadas a talleres, almacenes, graneros, panadería, hornos y otras instalaciones. Aunque no nos ha llegado información sobre el resultado de todas estas personas, se supone que la mayoría cobraba por su trabajo, si no, no habrían estado allí. Cantidades en cereal, como 1.000 años después, hicieron los trabajadores de Deir el Medina en los poblados de construcción del Valle de los Reyes. Cobraban en especias. Lo que es seguro es que la imagen de obreros esclavos difundida por Heródoto, todo parecido con la realidad, es mera coincidencia. O sea, no se ajusta en absoluto a lo que fue. Nada tiene que ver con la verdadera condición de los trabajadores de las pirámides, que en su mayoría fueron apirus, lo que hoy llamamos judíos. Y en el diario de Merer, que es una fuente increíble de información, bastante conocida, se puede entender mejor cómo se organizaron los trabajadores de la Gran Pirámide. Y este Merer, ese diario que dirigía unos 40 barqueros, habla bastante del trabajo de transporte, la barca de bloques de piedra, porque hicieron un ramal especial, como si dijéramos, como un tren que aparcaba en la puerta, desde la cantera de Tura, en la orilla este del Nilo, hasta ¿cómo se llama? El gran puerto de la pirámide llamado Roche Khufu. Roche Khufu. Claro, es que la pirámide de Keops era Khufu, el cual estaba bajo la supervisión del príncipe Onkaf. Bueno, el diario de Merer, lo que pasa es que también describe el ritmo de trabajo que llevaba su pequeño equipo de 2 a 3 viajes por semana, de 10 días que se supone, el transporte por más de 200 bloques. ¡Qué locura! De unas 2 o 3 toneladas cada uno. Estamos hace un montón de miles de años, 4.500 años. Atención. Incluso hay referencia al habituallamiento de estos trabajadores, de que se encarga una embarcación que se desplaza desde Heliópolis. En 1990, el egiptólogo egipcio Zahi Hawass, el mediático, hasta los egipcios se lo quitaron de encima, pero todavía sigue siendo un gran comunicador, todavía lo utilizan, descubrió al sur de las pirámides un cementerio compuesto por tumbas modestas contemporáneas a la construcción de las pirámides, o sea que trabajaron allí, y se trata de un lugar de descanso final de los constructores de las pirámides. 2 años antes, el egiptólogo Mark Lerner, que os he contado, halló y empezó a excavar un lugar donde estas personas habían vivido en un punto justo debajo del cementerio. Lo que pasa es que el poblado que se encontró fue bautizado como la ciudad perdida de los constructores de las pirámides. Cada útil empleado, todo esto lo sacó National Geographic, en la construcción de las pirámides era el fruto de un largo proceso de producción que incluía numerosos trabajadores. Y lo que pasa es que el cobre procedía de las minas de Seravit,
el Kadim, que estaba en el monte Sinai, además de los mineros que lo extraían y de los hombres y los bosques que se cargaban y de los hombres que lo transportaban, hacía falta obreros que trabajaban, se me cae ya todo el pinganillo, en los hornos de fundición para fabricar, porque tenían que usar cinceles, todas estas herramientas que además se estropeaban, que había que arreglarlas. Claro, pero para arreglarla había que calentar otra vez, en fin, encargada del combustible para alimentar esos hornos, hubo operarios para fabricar los moldes de los útiles de cobre, como los taladradores, las sierras con que se cortaba la piedra o los cinceles usados para tallar los bloques de caliza, dado que se doblaban con facilidad tras varios golpes. Es que el cobre es muy blandito y se calcula que por cada 100 cinceladores hacía falta un operario dedicado solo a su reparación. No sé qué puedo contaros más. A diferencia de las viviendas de los simples obreros, quiero dejar de contaros, pero es que todo me parece súper interesante. Estas residencias lo que pasa es que comprendían un territorio grande, por eso lo decía la madre, una sala de recepción, cocina, almacenes y un espacio para el trabajo de los escribas, que eran los funcionarios, y eran increíblemente meticulosos. La necrópolis de los constructores de las pirámides de Gizeh llegó a tener hasta 3000 tumbas, de las que los arqueólogos han excavado e identificado 1000. Algunas son sepulcros relativamente suntuosos que reflejan la posición social del difunto. Hay una tumba que es de Neferteit, que está decorada con escenas de molienda, de grano y fabricación del pan o de la cerveza, lo cual quiere decir que era el panadero que había hecho un dinerillo. Sugiere que la tumba debió ser del supervisor de panadería. Aquí los funcionarios. Otras tumbas contienen inscripciones que indican los cargos de sus propietarios desempeñaban en la construcción de las pirámides, todos orgullosos de su trabajo, desde supervisor de albañiles a director de artesanos hasta jefe de canteros. Allí todos tenían un carguito. Si quieres conocer a Pepito, dale un carguito, dale un carguito. Bueno, en muchas tumbas digresio. En muchas tumbas fueron enterrados matrimonios con sus hijos y algunas contienen restos de 3 generaciones que trabajaron de una misma familia. También se han localizado tumbas de sacerdotisas, de la diosa Hathor, de Nadit. Y bueno, en la necrópolis se han hallado desechos de trabajo en las pirámides, como losas rotas, claro, pero había cosas que se les romperían, ¿no? O piedras, sillares con alguna fractura que los obreros habían decidido reaprovechar. Bueno, no quiero contaros más porque si no me pasaré el día hablando de esto. Hasta mañana, bye.